sobre los retos y oportunidades del financiamiento a las empresas. Permítanme comenzar con el moderador de este panel, que es el doctor Abel Ibert Sánchez, asesor económico en la Presidencia de la República. Él actualmente es coordinador de opinión pública y asesor económico en la Presidencia y cuenta con amplia experiencia en el sector académico, privado y público, con puestos directivos relevantes en universidades, en el sector telecomunicaciones y en el sector financiero. Bienvenido, doctor. A continuación, contamos con la presencia de la maestra Gabriela Zapata Álvarez, consultora independiente, quien lleva más de 20 años en los temas de inclusión financiera, en programas, estrategias y políticas públicas en Latinoamérica, África y Asia. Colabora en proyectos de innovación aplicado a los productos, a corresponsales bancarios, a la banca móvil y en temas de género, y mantiene un liderazgo con organizaciones nacionales e internacionales. Bienvenida, Gaby. También nos acompaña la maestra Nelly Molina Peralta, quien es presidente del Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Nelly ocupó este puesto y anteriormente fue vicepresidente ejecutivo de finanzas de Yenova, puesto que desempeña hasta la fecha, y fue la primer mujer presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas en el año 2015. Cuenta con amplia experiencia en finanzas corporativas y ha participado como consejera en diversos consejos de administración. Bienvenida, maestra. De parte de la ABM, contamos con la presencia del licenciado Julio Carranza Bolívar, vicepresidente del Grupo A de la Asociación de Bancos de México y director general de Bancoppel. Julio cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, desempeñando puestos directivos en diversos bancos en México. Bienvenido. El licenciado José Fernando Padilla Ezeta, actual presidente nacional de la ASOFOM, quien es además fundador y consejero de diversas empresas en los ramos de construcción, consultoría, capital privado, financiamiento y financiamiento colectivo. Bienvenido, Fernando. Y finalmente, el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN. Él además es profesor en el doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE Business School en Ciudad de México y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en el Estado de México. Es investigador SNI. Bienvenido, doctor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya a todos ustedes. Muchas gracias primero a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a Adalberto, a José Antonio por la invitación a moderar este muy interesante panel, en donde José Antonio hizo favor de presentarnos a los integrantes del panel y que pienso yo que está muy bien representado pues todo lo que se está discutiendo y todo lo que está analizando de la encuesta nacional de inclusión financiera que está presentando ahorita tanto el INEGI como la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Yo creo que se van a tocar temas y puntos de vista pues de prácticamente pues todos los sectores. Ahora sí que podemos decir que tenemos una mesa de discusión de 360 grados, va a estar
yo creo tocados todos los elementos importantes en esta discusión. Y permítame empezar con Gabriela Zapata, consultora independiente y especialista en inclusión financiera. Y bueno, hace rato tenemos una discusión muy interesante antes aquí en el cuartito de al lado, que tiene que ver con precisamente de lo que está captando la encuesta, entre otras cosas, sobre el uso del efectivo, el mayor uso de efectivo, la adopción de parte de muchas de las tecnologías en el caso del sector financiero. Y la pregunta concreta sería si, a tu juicio, Gabriela, ¿tú crees que actualmente tenemos ya avances tecnológicos notables en la industria financiera? ¿Qué impacto tendrán las nuevas tecnologías financieras sobre las prácticas tradicionales del otorgamiento de crédito y uso de servicios financieros para las empresas? ¿Y cómo están adaptando los usuarios a estas nuevas tendencias? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, pues, gracias, Abel. También muchas gracias por la invitación a estar aquí. Pues sí, definitivamente el tema de la tecnología financiera ha incursionado primero pues en todos los bancos. Ya los bancos tienen una oferta financiera de forma digital muy amplia, pero también estamos viendo el surgimiento de nuevos jugadores en el tema de financiamiento a MIPYMES, jugadores fintech, oferentes de servicios, de diferentes servicios de crédito, de diferentes maneras, que están comenzando a romper el mercado. Hoy por hoy no te podría decir que ya lo han transformado, como por ejemplo Uber ha hecho con el tema del transporte en muchos lugares, pero están definitivamente haciendo incursiones bien interesantes y, por ejemplo, aquellos prestadores de servicios comerciales y demás que no son tradicionalmente financieros, como puede ser Mercado Pago, están haciendo una incursión en proporcionar financiamiento a cantidad de pequeñas empresas y de diferentes tamaños de empresas, pero ya están pudiendo prestar financiamiento, obteniendo una gran cantidad de datos de estas empresas a las que atienden. También están, bueno, jugadores como Amazon, como PayPal, que en Estados Unidos, o sea, presta una cantidad a empresas, a MIPYMES. Entonces, sí están teniendo un papel en este mercado de una forma que utiliza mucho los datos de una manera diferente. Hay otras acá en México también, como por ejemplo Confío o Credijusto, que están haciendo uso de información. Ahora que ya hay facturas digitales, pueden bajar esas facturas, pueden empezar a conocer mucho mejor a la empresa para poder extender financiamiento de diferentes formas, no solamente el convencional, no el tradicional microfinanciero al que muchos de nosotros veníamos acostumbrados, de ese crédito pues más caro a los grupos de mujeres y demás microempresarias. No, esto ya es otro nivel, otras ligas, y pues como digo, todavía no llegan a transformar completamente al mercado. No sé si lo vayan a llegar a hacer, no sé en qué medida de repente ya empiece a haber competencia entre los bancos. Quizá acá Julio nos pueda comentar al respecto de cómo empiezan a sentir o no esta competencia. En algunos casos trabajan en alianza con los bancos, con la cartera de los bancos, ofreciendo diferentes líneas de producto, crédito revolvente, el asset-backed credit y demás. Entonces, pues bueno, están tratando de enfocarse en ciertas necesidades de nicho que ven. Todavía sigue siendo muy urbano, obviamente, porque ahí es donde está pues la mayoría de los, donde no hay tantos obstáculos como en otros lugares. O sea, si hay conectividad, si hay teléfonos inteligentes, si hay acceso a internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que están jugando un papel importante, vale la pena tenerlos en la mira, están recibiendo mucho financiamiento externo. Entonces, pues bueno, a ver cómo va, pero no sé, Julio, si quiera decir algo al respecto de cómo ven ellos estas nuevas iniciativas en los bancos. Yo ya te tomé el rol de moderador, perdón. Al ratito le preguntamos a Julio en su oportunidad. No, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, le voy a preguntar a Nelly, muy interesante desde el punto de vista de, ella es la presidenta del Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, toca de un punto de vista muy importante, en este caso del sector bursátil en México, ¿no? Tenemos un sector bursátil que tiene una tradición de más de
90 años en el país de servicio. En los últimos años ha habido muchos cambios regulatorios que han abierto el mercado para incluir a otra bolsa de valores, e inclusive incorporar nuevos instrumentos financieros que lo que hicieron fue diversificar la oferta de productos. Y no obstante, los resultados que nos muestra la ENAFIN 2018 indica que todavía hay un bajo porcentaje de empresas que conocen las formas de financiarse a través del sector bursátil. Desde tu punto de vista, ¿a qué crees que se deba este bajo conocimiento y por lo tanto la baja participación de dicho sector en el financiamiento de las empresas? Gracias, Abel, y gracias por la invitación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin duda, como tú lo has dicho, existe una estructura, existe un mercado de valores robusto, listo, con la suficiente, digamos, regulación para incentivar a que más empresas se coloquen en ese mercado, lo utilicen. Y también en los últimos años ha habido una serie de innovaciones en productos, en instrumentos que son muy atractivos para la inversión productiva en México ahora. Sin embargo, como tú lo dices, hemos visto poca afluencia de colocaciones en el mercado, que si bien pues es un mercado que más se ha utilizado para deuda, como lo vimos en la ENAFIN, aun y cuando las empresas conocen el sector bursátil, que así lo demuestra la encuesta, solamente buscan, o quienes podrían utilizarlo o podrían acceder a él, buscan colocación de deuda. Solo el 13% consideraría colocación de acciones de acuerdo a la encuesta. ¿Qué puede estar sucediendo aquí? Lo hemos visto a través de los años que puede haber, sigue habiendo aquellas barreras muy grandes, estamos hablando de barreras que empresas puedan considerar onerosas, por ejemplo, en cuanto a cumplimiento, en cuanto a transparencia, porque utilizar el mercado de valores requiere tener un gobierno corporativo fuerte, estar reportando y básicamente pues eso pueden encontrarlo como una barrera pues dentro de las más importantes. Por otro lado, el ceder control, que en muchos de los casos es un mito, ¿no? Que colocar acciones o colocar deuda en ese mercado podría representar para las empresas pues una cesión de control. Sin embargo, el mercado ofrece muchas alternativas, es un mercado bondadoso. Hemos visto muchos ejemplos de empresas medianas que a través del tiempo han colocado valores en ese mercado y ha podido ver crecer de forma sustentable sus propios negocios. ¿Por qué? Porque es un mercado que ofrece plazos, ofrece tasas competitivas y el colocar acciones pues sin duda ofrece también un mecanismo de fortalecer la estructura de capital de las empresas. En nuestro caso particular de una de las emisoras, pues simplemente sin haber tenido un acceso a esos mercados o al mercado bancario también, en 6 años pudo crecer por lo menos el triple de su tamaño. Hay muchos ejemplos, existe la regulación, es un mercado bondadoso y creo que lo que sí hay que hacer y se ha venido haciendo en estos años es promover más este mercado. ¿Cómo? Hay muchas maneras, pero a través de la educación financiera, de temas de inclusión financiera, se puede ir manejando a través del tiempo lo atractivo que puede ser este mercado para muchas empresas en el futuro. La estructura está ahí. Okay. Muchas gracias, Nelly. Ahora sí vamos con Julio, que tiene varias cosas hay que comentarnos, pero bueno, te lanzo la pregunta y obviamente pues de lo que comentó Gabriela. Aquí lo interesante y todo desde el punto de vista de los bancos, Banco Coppel y la Asociación Mexicana de Bancos, los resultados de la ENAFIN 2018 indican que las empresas están altamente bancarizadas, utilizan muchos productos sobre todo de captación, pero lo que sale en la encuesta que existe todavía un cierto rezago en el acceso de financiamiento. En tu opinión, ¿cuáles han sido los factores que han limitado la participación de las empresas en el crédito bancario y cómo podríamos superarlos? Muchas gracias y muchas gracias a todos, gracias por la invitación a la Comisión Nacional Bancaria. Me da mucho gusto estar aquí porque creo que este es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante. ¿Qué pasa con el financiamiento en México y por qué no crecemos más? Y lo que veíamos precisamente en la encuesta, tanto de ENAFIN como la encuesta que nos presentaban del Banco Mundial, me parece que hay elementos muy importantes. Número uno, el gran volumen de pequeñas empresas que tenemos en este país
¿no? Hablamos de datos en donde vemos que las grandes empresas tienen acceso muy claro al financiamiento, pero vemos una gran oportunidad y un gran potencial en las pequeñas y microempresas. Y si hacemos un análisis un poco más del por qué estas empresas no van al mercado a buscar crédito, no es porque no quieran, es porque a veces no tienen los elementos suficientes para poder accesar al crédito en México. ¿Cuáles son los retos? Los retos, desde luego, son la inclusión financiera. Desde luego que las pequeñas y microempresas empiecen a tener los elementos necesarios para participar precisamente en el mercado del crédito. Y yo creo que para que esto se dé, hay algunos factores que les comento. Uno es cómo hacer que podamos contar con la información y la documentación de fuentes oficiales para que llámese bancos, financieras y otros medios de financiamiento, tengan la posibilidad de evaluar a quién le van a prestar y cómo le van a prestar y cómo van a recuperar el crédito que le den. El segundo es que las pequeñas empresas en nuestro país tenemos que fomentar también que tengan una cultura empresarial, que se fomente esta cultura empresarial y no nada más el día a día, y precisamente lo que necesitamos son apoyos de programas específicos que ayuden a que estas empresas, que les cuesta mucho trabajo poder documentar o poder tener los elementos para que les presten, pues también puedan tener ese desarrollo. El tercero es que las pymes consideran que es más sencillo acceder al financiamiento a través de sus proveedores, ¿sí?, que cumplir con los requisitos de las instituciones financieras, ¿no? O sea, sí es cierto que los requisitos que tiene que cumplir una empresa pequeña o una micro en nuestro país, pues es muy difícil que lo consigan, ¿no? Que puedan tener los elementos para hacerlo. De hecho, de lo que presentó ahorita Julio, me llama mucho la atención cuando le preguntan a las empresas por qué no acceden al crédito y dicen, pues porque no lo necesitan, ¿no? Sí. Entonces digo, parte de la razón de por qué no lo necesitan es por lo que comentas tú de que encuentran otras fuentes de financiamiento pues a costo cero, ¿no? Y más accesibles. Pues sí, y que justamente no es que se quieran ir a otros fondos, a otros tipos de financiamientos, es que son los que tienen accesibles, ¿no? Porque no pueden acceder a otros. Entonces, ahí tenemos un gran potencial y un gran reto. El siguiente punto es que los empresarios, más del 40% de los empresarios enfoca sus recursos en estrategias para crear valor a largo plazo, lo cual desacelera su crecimiento. Se tienen que enfocar en el corto plazo, y las empresas, pues todos sabemos, los grandes retos que tiene una empresa para subsistir en el largo plazo es tener, desde luego, pues un concepto y un producto, un servicio que ofrecer, pero por el otro lado, también tienen que tener esta estructura que les permita desarrollarse hacia el largo plazo. Lo que decía hace un rato también Gaby, que me parece muy importante, es la inversión en infraestructura tecnológica, ¿no? Y ahí tenemos un gran reto todos, no solamente las empresas, tenemos el reto también quienes ofrecemos crédito a estas empresas y servicios bancarios. El tema de la banca digital, el tema del acceso de la educación financiera y demás, son elementos que también, cuando nos vamos otra vez a la pequeña y a la microempresa, estamos muy lejos de tener precisamente todos los elementos que nos permitan garantizar que estas empresas puedan participar en un mercado mucho más moderno de lo que hoy tenemos, ¿no?
Muchas gracias, Julio. Ahora vamos a platicar con José Fernando Padilla desde una perspectiva también muy interesante de las SOFOMES, él como presidente nacional de la SOFOM. Si bien las SOFOMES han jugado un papel crucial en la inclusión financiera del país, el sector aún es pequeño en comparación con otras instituciones financieras. Incluso a nivel internacional, la penetración del crédito no bancario en la economía es menor en México de lo que se observan en economías similares a la nuestra, como Brasil o Colombia. Desde tu punto de vista como presidente de la SOFOM, ¿cuál crees que sea el principal reto que enfrentan las instituciones financieras de tu sector en el otorgamiento de créditos al sector empresarial? Claro, Abel, déjame tomar un dato de la encuesta, ¿no? Que habla de que en la encuesta salía que solo el 45% de los empresarios encuestados conocen qué es una SOFOM, ¿no? Cuando estamos hablando que las SOFOMES representan el 57% de los intermediarios financieros del país, que sí, efectivamente en crédito representan un poco menos del 10% del total del crédito al sector empresarial. Con datos del Buró de Crédito, 915,000 millones de pesos, la cartera total que administran las SOFOMES hoy en día, que ya representa un número, a datos de Banco de México más o menos ya representa entre el 2 y el 3% del PIB del país, la cartera administrada por SOFOMES, pero sin embargo el desconocimiento de qué es una SOFOM es amplio, ¿no? Cuando son el principal jugador que se dedican empresas a dar crédito. Una estadística también que nos dio Banco de México, usando información de Buró de Crédito, hablaba que el 60% de las empresas en México obtienen su primera línea de crédito en una SOFOM y que gracias a esta línea de financiamiento muchos de los bancos logran acceder a darle financiamiento, pero eso es en la historia de los 13 años de las SOFOMES, eso fue una realidad. Hoy en día yo te podría decir que en las encuestas que hacemos dentro de la asociación, gran parte de los clientes que hoy estamos atendiendo en el sector empresarial, muchos ya tienen créditos bancarios, sin embargo muchos de ellos siguen siendo clientes de las SOFOMES, y en las encuestas que hacemos a los clientes, al mercado de clientes empresariales, ¿cuáles son las principales razones por las que una empresa, una pyme, que es el principal mercado que estamos atendiendo, por qué acercan a una SOFOM? Y la realidad es que las principales razones es flexibilidad, velocidad, personalización, estar muy cerca del cliente, que es una de las encuestas también decía, no, yo quiero ir a mi sucursal como mi principal fuente, quiere el empresario algo cerca, algo fácil. Y la realidad es que las SOFOMES, pues al fin y al cabo somos en su gran mayoría, te podría decir que el 99% de las SOFOMES somos pymes que comprendemos a pymes, y esa es la realidad, ¿no? Que eso nos ha hecho estar jugando ese papel. Sin embargo, como bien dijiste, el número que las SOFOMES representamos comparado con otros países es nulo, ¿no? Y yo creo que definiendo un poco desde mi punto de vista, ¿por qué el acceso tan bajo de financiamiento a empresas en México cuando pues, las encuestas de accesibilidad no son tan complicadas? Y de hecho hay una encuesta de Doing Business que presentó al IFC en una conferencia que decía, México en Latinoamérica es el tercer lugar en facilidad de acceso a crédito, ¿no? A través de esas encuestas de Doing Business, dices, oye, pero ¿por qué estadísticamente México está tan malo en penetración de crédito, ¿no? Y yo lo atribuyo a 4 razones. La primera es cultural, el mexicano, el latinoamericano, pero el mexicano no le gusta que los demás sepan que debe. Es negativamente conceptualizado, y bien lo decías en la encuesta ahorita, decía, oye, pues yo no necesito financiamiento, pues que un empresario piense que no necesita financiamiento para desarrollar su negocio, pues es un error, ¿no? Empresarialmente hablando, obviamente usado de manera responsable. Y además los empresarios creen que no necesitan financiamiento, pero sí usan el financiamiento, como decía Julio, de sus proveedores o del mismo fisco a través de estrategias, o de los mismos empleados pagándoles mal o pagando. O sea, la realidad es que todas las empresas se financian de un lado u otro. Otra de las razones es miedo. Los empresarios sí le tienen miedo a ser demasiados vistos, ¿no? Sí, históricamente hay un tema de decir, oye, si yo presento todo y todo es muy claro, pues seguro me va a caer aquí una auditoría. Y entonces sí hay un sentimiento, no sé si sea cierto o no sea cierto, o si sea con fundamento, pero el empresario mexicano tiene un miedo, ¿no? A ser demasiado transparente, por eso el uso de efectivo, yo creo, a nivel empresarial es tan alto. Oye, pues de darle una factura a mi cliente a recibir el pago en efectivo, pues ¿por qué toman las decisiones? ¿Cuáles son los motivantes? Y yo creo que tiene ahí un poco de miedo por la certidumbre legal que tiene el empresario. Tercero, yo creo que educación en México. Todavía piensan la gran mayoría de los mexicanos, y lo vimos en la encuesta, es más amplio el financiamiento con recursos propios que con financiamiento de un tercero.
Y financieramente hablando, siempre es más caro el financiamiento propio de tus utilidades que el de un banco o el de una SOFOM o de cualquier intermediario financiero. El que la mayoría piense que se financia con sus recursos propios porque es mejor, porque no debo, es un tema educativo empresarial, ¿no? Cuarto, yo creo que es un proceso, también culpa yo creo que el sector financiero en general, es la flojera del empresario. Los procesos para solicitar un crédito todavía son de carpeta, de 1000 documentos, el chiste entre todos los empresarios, hijo, me vas a pedir el acta de nacimiento de mi perro, ¿no? Y la sangre de mi abuelita. Obviamente en exageración, pero sí hay esa sensación del empresario, dice, híjole, pedir un crédito, qué flojera, yo necesito el dinero para ayer, no necesito esperar 6 meses a que me den financiamiento, ¿no? Las SOFOMES están haciendo y las fintechs están haciendo modelos mucho más flexibles, muchos más accesibles, pero sin embargo el empresario sí tiene sensación, pedir dinero es un proceso tortuoso, complicado. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, el sector financiero está muy enfocado a tu cliente, si quieres, como cadeneros de antro, déjeme utilizar esa expresión, tú si entras, tú no entras, si cumples. Cuando deberíamos estar el sector financiero es qué necesitas tu cliente, y las empresas del sector financiero tendrán que estar viendo es cómo nos adaptamos a la necesidad del cliente. Que eso pueden traer a las fintech o no, pero el sector financiero tradicional, los bancos, las SOFOMES, las uniones de crédito, las SOFIPOS, tendríamos que estar rompiéndonos la cabeza en cómo adapto mis productos, mis servicios a lo que realmente necesita el cliente. Y si lo logramos, como decía Gabriela, pues tal vez veremos el Uber del sector financiero. Mientras sigamos queriendo que ellos se acomoden a nosotros en lugar de nosotros a ellos, pues seguiremos viendo intentos, ¿no? Creo yo. ¿Qué necesitamos ya para concluir? Creo que 3 cosas. Yo creo que el sector financiero mexicano que necesita más jugadores. Necesitamos más jugadores y jugadores dentro del sistema financiero, jugadores que están supervisados por la Comisión, supervisados por la CONDUCEF, que le dé certidumbre al sector financiero. Necesitamos más jugadores. Efectivamente, han crecido el número de jugadores, decía, el 57% de los intermediarios financieros son SOFOMES, pero la realidad es que el 90% de los activos están en 5 bancos. Necesitamos más jugadores, necesitamos apoyar que los bancos chicos crezcan, que los intermediarios financieros no bancarios tengan más juego. Otro punto que creo que es fundamental para que nuestro sector financiero crezca es el Estado de Derecho. O sea, el sistema judicial actual no es favorable para las instituciones de crédito para dar crédito, porque el proceso, dar crédito en el sector financiero, lo sabemos, dar crédito es muy fácil. El mercado está desatendido, tú sales, abres una ventanilla de doy crédito y va a haber una fila de gente que quiere crédito. El problema es cobrarlo y la verdad es que hoy el sistema judicial no protege mucho a la institución financiera de tomar riesgos. Entonces, pues mientras el Estado de Derecho no mejore, creo yo que no vamos a incentivar mayor crédito en el país para que más jugadores entren, tomen riesgos y empiezan a prestar más. Y en último lugar, y esta es una esquina desde el lado de los no bancarios, otras instituciones financieras, la materia prima del crédito es dinero, ¿no? Y la realidad es que en el sector financiero, ¿por qué las SOFOMES no han crecido más? Pues tiene que ver con el acceso a financiamiento que las SOFOMES no pueden captar del público general. Se tienen que fondear de banca de desarrollo, fondos de capital privado, fondos internacionales, Friends and Family, bursatilizaciones. Pues la realidad es que es muy escaso. Las SOFOMES en su principal fuente de financiamiento son Friends and Family. Eso limita muchísimo el crecimiento. ¿Por qué? Porque sí, la banca de desarrollo es un gran jugador de las SOFOMES, pero como todo, el dinero está muy fácil para los que no necesitan el dinero. Y la gran mayoría pues son intermediarios financieros igual más pequeños que no acceden a las líneas de crédito como están establecidas hoy en banca de desarrollo. Si accedes a fondeo de riesgo, pues es caro y eso se involucra a tasas altas. Que necesitamos crear un ecosistema que sea mucho más fácil para que los intermediarios financieros accedan a este financiamiento para que se pueda colocar. Hoy actualmente en la bursatilización, este año traemos al menos, los años pasados, el principal jugador como sector que salió a temas bursátiles fueron SOFOMES, porque el dinero del mercado con SOFOMES se está conectando muy bien. Actualmente solamente en la asociación traemos al menos 20 SOFOMES que están en plan de sacar un tema de bursátil, lo cual representaría más o menos, obviamente ahí va a depender del proceso, más o menos 10,000 millones de pesos de dinero que va a conectarse a financiamiento principalmente de pymes, y están en esos planes porque hay una escasez de fondeo para intermediarios financieros. Yo creo que esas son las principales causas y soluciones que planteamos desde mi esquina. Muchas gracias, José Fernando. José Luis, desde tu experiencia académica y como consultor y gran estudioso de la política industrial de nuestro país,
Como ya nos han comentado, pues la penetración del crédito en México pues guarda una relación positiva con el desarrollo económico del mismo. Puedes tú comentarnos por qué es importante el financiamiento para el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los mecanismos mediante el cual actúa el financiamiento en la economía? ¿Tú crees que puedan crecer las empresas sin financiamiento? ¿Y es deseable para un país tener agentes económicos con un nivel bajo de endeudamiento? A la vista de todas las discusiones y pláticas que hemos tenido de tu idea y tu visión de lo que es una política industrial, ¿tú qué crees que le falta desde el punto de vista macro, desde el punto de vista sistema, para que el crédito realmente pueda crecer y pueda tener un efecto completamente positivo en el crecimiento económico? Claro. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. La respuesta muy rápida a todo eso sería, desde mi punto de vista, México necesita otra arquitectura de política económica en materia de financiamiento, otra arquitectura en materia de banca de desarrollo, que debe tener objetivos muy claros de crecimiento, desarrollo e inclusión. ¿Por qué? Para mí el INEGI hace un magnífico trabajo en esta y muchas encuestas. Lo que nos está presentando es una fotografía de México. Y la fotografía que nos está presentando, por un lado, es una imagen en 3 dimensiones, a color, de aquellos sectores de la economía mexicana que están incluidos en el sistema financiero, que lo utilizan, que están al día, que saben manejar todos aquellos elementos de ingeniería financiera que son vigentes en México y en cualquier lugar del mundo. Pero también nos presenta una fotografía en 2 dimensiones, a color, de quizás empresas de mediano tamaño que saben usarlo, pero que no tienen la capacidad financiera y de estrategia para hacer pleno uso. Pero también nos está presentando una fotografía en blanco y negro, es decir, una fotografía en blanco y negro de aquellos pequeños municipios que no tienen un banco, que no tienen siquiera un sistema de telecomunicaciones para poder tener acceso a la conectividad y que a lo mejor tienen primaria, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros partimos del resultado de esta fotografía, lo que estamos viendo es el resultado de la inequidad, y ese es el país. ¿Qué es mi punto aquí? Al final del día, nosotros tendríamos que preguntarnos, por poner un horizonte temporal que lo podríamos ampliar, de 93 a la fecha, ¿qué ha cambiado? Hemos tenido profundas reformas en términos económicos, en términos financieros. En esta encuesta tenemos la oportunidad de evaluar ya la reforma financiera que se hizo en el sexenio pasado, es decir, qué se modificó en función de esos cambios financieros que lo que buscaban era mayor competencia, que lo que buscaban era mayor inclusión, se diseñaron mecanismos para que el consumidor tuviera más derechos y pudiera ser más flexible, por ejemplo, en sus cambios de créditos. ¿Qué pasó? A reserva de hacer un análisis más profundo, porque ahorita la encuesta se está liberando, me parece que esas preguntas son pertinentes. Hace rato fuera del aire, Adalberto decía, quizás hay que hacernos las preguntas pertinentes, es ¿qué está pasando con la normatividad? ¿Qué resultados están teniendo con la regulación? Y en ese sentido me parece que el país es el momento de que empiece a hacer esa evaluación para ver si es la política pertinente, porque la fotografía que nos está presentando INEGI es una fotografía de segmentación social, de fragmentación, en donde convive perfectamente quien puede tener contacto con Wall Street, quien puede tener contacto con Londres, pero quien está viviendo en situaciones como Haití. Entonces, me parece que eso es el primer elemento que plantearía. ¿Cuál es parte de esta realidad en términos de unidades económicas? De acuerdo al INEGI, a su censo económico disponible hasta ahorita, tenemos pues, casi 5 millones de unidades económicas. De acuerdo al IMSS, tenemos 1 millón de patrones en la formalidad. Es decir, ¿quién de esas 5 millones de unidades económicas va a tener la capacidad legal, fiscal, de formalidad para poder tener acceso a los créditos? Desde ahí ya tenemos una segmentación, 20% fundamentalmente. Y entonces tendríamos que hablar de temas de informalidad, de cómo eso segmenta ya. Tendríamos que hablar cosas muy lamentables de crimen organizado, es decir, quién no quiere estar porque no puede estar. Términos de ilegalidad. Tendremos que hablar, sí, de las barreras por costos. Los costos financieros en México son muy elevados. Tendríamos que hablar de temas de educación financiera, pero también de si los productos que hay en el mercado reflejan esta realidad que es multidimensional. Y evidentemente aquí parte del problema que tenemos es de que hay un segmento del sector financiero que obtiene utilidades muy elevadas como está.
y que los incentivos que tiene a buscarle pues no son muchos a pesar de la reforma financiera. Tendríamos que ver también la ausencia de una política pública enfocada al desarrollo económico. Y aquí retomo otra encuesta, la ENAPROCE, que ya por ahí vislumbrabas. Lo que te dicen ahí de los micros, pequeñas empresas es que no requieren crédito, también te dicen que no requieren tecnología porque no lo necesitan y porque la naturaleza de su negocio, pues a lo mejor es, con todo respeto, que están en el tianguis, a lo mejor que es una pequeña tiendita, es decir, hay una parte de valor agregado que ya de alguna manera, hasta por su propia actividad y por su propia iniciativa, están fuera, no lo requieren y eso es muy delicado. Entonces, desde mi punto de vista, de fondo está, el sector financiero no va a poder resolver muchos de estos elementos, solo la política pública. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos si lo que estamos viendo como marginalidad de cómo incluimos a los que no están, ¿qué pasa si es la mayoría? O sea, el gran desafío de este país es que si tengo 5 millones de unidades económicas y solo 1 millón las tengo en el IMSS, no son la minoría la marginalidad. Y evidentemente el sistema financiero por sí solo no va a tener la capacidad de incluirlos. Se necesita política pública y política económica, pero ahí se tiene que ser muy cuidadoso. ¿Qué pasa si la política económica y la política pública generan más inequidad? Hace rato hablábamos fuera del aire del CODI. O sea, todos los que ya estén en el sistema financiero formal, sin mayor problema vamos a poder entrar al CODI, porque es un mecanismo más para poder hacer transacciones. Tenemos acceso a un dispositivo electrónico, tenemos una cuenta bancaria, tenemos algo formal, sin problema entramos. Y todos los que están en la marginalidad, en donde no hay ni energía eléctrica, en donde no hay ni internet, ¿no corremos el riesgo de ampliar las brechas? Es decir, ¿qué pasa si la regulación, con toda la buena intención, amplía las brechas y quien ya está adelante con más facilidad va a ir adelante? Entonces, desde mi punto de vista, y con esto cierro, a mí me parece que la encuesta es muy rica y tiene que cruzarse con otras encuestas para hacer un análisis de lo que México requiere después de ya más de 25 años de estar experimentando y aplicando modelos de apertura económica, de liberalización comercial, de liberalización financiera, que han dado buenos resultados en unos casos, pero ahora el gran desafío que tenemos es cómo realmente garantizamos que eso genere inclusión. Porque si no hay inclusión, todos los estudios que hagamos de causalidad, de si el sistema financiero genera crecimiento, pues te van a decir que no. En banca de desarrollo, en banca formal, es más, causalidades entre el sector financiero y el sector real son ambivalentes, y no nada más en México, en muchos lugares del mundo. Entonces, me parece que en ese sentido, con estos resultados que nos da INEGI, la riqueza es que nos da un elemento más para empezar a diseñar una nueva arquitectura de política económica. No, muy interesante lo que tocas y lo voy a vincular ahorita con la pregunta que le voy a hacer a Gaby. Efectivamente, el problema de México, bueno, es que tenemos muchas áreas en donde los servicios, hablamos del sector financiero, pero tenemos que hablar del sector financiero con sector de, por ejemplo, comunicaciones, tenemos que hablar con el sector de educación, etcétera, para probablemente hablar una inclusión que sea completa, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, la ENAFIN, en 2018, pues ofrece un panorama sobre el financiamiento e inclusión de las empresas formales del país. Lo que tú comentas, hay 5 millones de unidades económicas y hay 1 millón que más o menos están formales. No obstante, pues 4 millones, por así decirlo, es un mercado muy amplio, existe un importante sector informal. Aquí la pregunta que yo te haría, Gaby, es ¿cómo se puede atraer estos sectores al financiamiento formal? ¿Cómo acceden al financiamiento y qué limitantes obstaculizan su participación? Y si nos platicas también desde el punto de vista amplio, aprovechando que estamos aquí en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también desde el punto de vista regulatorio, etcétera, para que nos contestes esa parte. Y también si alguno de los panelistas tiene algún comentario sobre algunos de las exposiciones de los compañeros, pues también si las quieren puntualizar, pues sería también mucho más rico este debate. Gracias. Bueno, pues sí, hablando de la informalidad, como decías tú, sí hay muchísimas MIPYMES que están excluidas del sector formal, pero hay muchas otras que sí están incluidas a través de microfinancieras.
Sin embargo, a más pobre, mayor tasa. El tema es que muchas de estas micro y pequeñas empresas que están recurriendo a créditos son créditos carísimos, que van pues del 70% y para arriba. Entonces, pues bueno, eso es un tema a tocar y aquí la competencia de más microfinancieras no ha hecho que bajen las tasas, que eso es lo impresionante en este mercado, que siguen habiendo tasas altísimas de financiamiento para estas empresas. Luego está el tema que ya también todos han mencionado, y igual lo menciona la encuesta, es el tema de los trámites, ¿no? Y también el tema de que si estás en buró. Algunas fintechs sí te prestan, aunque estés en buró, o sea, determinan cuál es tu caso y ven el nivel de riesgo que implicas y te prestan aunque estés en buró, porque como decías tú, no es blanco, no es el que entra y el que no entra, o sea, si no cumpliste con los requisitos ya no entraste. Hay muchos otros que están muy cerca de cumplirlos, pero simplemente por tener un reporte negativo en el buró no pueden ser sujetos de crédito. Algunas fintechs están tratando de cambiar eso, atendiendo a esa demanda que sí está cerquita de poder cumplir y apoyarlos a que puedan hacer ese cumplimiento para poderles dar un préstamo. Pero también hay que considerar, porque de algunas investigaciones que se han hecho de estas empresas en transición, de micro a pequeña empresa, en algunos casos no es esta avidez de crédito, no está allí, porque la empresa la verdad es que no está interesada en crecer demasiado. Puede ser por falta de ambición, pero también a veces es por el miedo a dar ese paso, a convertirte en una empresa más grande que ya implique un manejo de recursos humanos mayor, ya te implica change management, te implica muchas otras cosas que mejor te quedas en tu zona de confort y pues sigues accediendo a los financiamientos tradicionales y no te vuelves tan visible, o sea, o tan ambicioso en temas de querer crecer, ¿no? Porque no sé si muchas de estas empresas, y no sé en la medida ya cuantitativamente, cuántas de estas no tengan interés en ir más allá de donde ya están. Entonces ya llegaron allí, ahí se sienten cómodas y ahí es a donde se financian, ¿no? Pero pues definitivamente hay, para los que sí quieren crédito, pues están todos los obstáculos de petición de requisitos y de documentación que pues muchas de estas no lo cumplen, y no estando en un esquema formal pues no hay datos a los cuales recurrir para ver qué riesgo implica ese tipo de empresa. ¿Qué es lo que platicaba, las conclusiones a las que llegaba Santiago Levy en el reciente estudio que hacía, ¿no? Que en México pues, no crecemos porque las empresas no quieren crecer, y no quieren crecer porque quieren estar abajo del radar para no ser detectadas, entre ellas por las autoridades fiscales y bueno, que puedan tener problemas al respecto. Bueno, ahora, Nelly, una cosa que tú comentaste hace rato era sobre en la parte de los limitantes del mercado bursátil. Uno de ellos es, pues, por así decirlo, son que las empresas pues, muchas veces no ven positivo como que la intervención de terceros, ¿no? El hecho de que una empresa, bueno, pasa con los bancos también, ¿no? Pues tienes que dar bastante información. Por el caso de las empresas que están en bolsa listadas, ya sea en deuda o en capital, pues tienen que tener, tú comentabas, un consejo independiente, tienen que tener gobierno corporativo, tienen que tener muchas de estas cumplimientos que más que todo están enfocadas a la protección de los accionistas, sobre todo los minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, los resultados de esta encuesta sugieren que uno de los principales motivos por los que las empresas no desean participar en la emisión de acciones o de deuda es que pues, no están dispuestos a aceptar esta intervención de terceros. ¿Tú crees que esta situación es meramente cultural? ¿Hay algo más al respecto? ¿Cuáles son las maneras en que tú crees que se pueda cambiar esta percepción? Sí, pienso que es cultural, ¿no? Mucha parte de mitos que se tienen creados o sean ciertos o no, pero nos educan de cierta manera, ¿no? A pensar que ser una empresa colocada en la bolsa es algo inalcanzable en primer lugar y que tienes que tener un tamaño bastante grande, ¿no? Cuando actualmente los requisitos realmente han bajado muchísimo comparados con hace una década, ¿no? Los requisitos de capital contable, entre otros, son realmente muchas empresas medianas podrían cumplirlo. Ahora,
El llegar a colocar acciones a la bolsa, pues no necesariamente es para todo tipo de empresas, y especialmente pymes y microempresas, pues tienen que tener un paso gradual y convertirse en entidades que tienen acceso al crédito a través de los años, a través de intermediarios financieros, a través de la banca, que como lo dice la ENAFIN, pues lo primero que se les ocurre al tratar de acceder a crédito es a través de los bancos. Yo creo que tienen que tener un paso gradual, y aquellas empresas medianas que, digamos, podrían estar listas para estar colocadas en la bolsa, pues también tienen que tener, digamos, o tolerar ciertos requerimientos de cumplimiento. Ahí no hay de otra. Si quieres estar aquí o si quieres estar colocado en el extranjero, realmente tienes que tener esa serie de cumplimientos. ¿Cómo hacerlo aquí? ¿Cómo generar ese apetito? Pues realmente yo creo que ver las bondades de cómo, de los plazos, de las tasas, para poder abaratar un financiamiento que inicialmente ha sido caro, usualmente es caro, ¿no? Con SOFOMES, con banca, y creo que una vez que tengan ese paso dado, pues la formación precisamente de la cultura empresarial y de gobierno corporativo se convierte en lo más fundamental para tomar la última decisión, ¿no? Tanto para colocar deuda como acciones en bolsa. Hemos tenido un plazo desafortunado donde no hay muchas emisoras, pero como tú lo has dicho, ¿no? Muchas entidades financieras han colocado deuda. Yo creo que ese sigue siendo un buen, digamos, ambiente de financiamiento que resulta muy atractivo, que a su vez esos fondos pueden utilizarlo para darle los 360 grados y beneficiar a las pymes y a las medianas empresas. Digamos, sí es muy largo el proceso para llegar a colocar deuda y acciones en bolsa, pero está ahí. Es un mercado realmente que sí existe, y que las barreras de acceso son culturales, y nos corresponde, pues, tanto a las autoridades como a las, digamos, instituciones financieras que están ahí para esto, hacer mucha labor de promoción. Es una manera de eliminar esas barreras culturales que tenemos, pero regularmente no las vemos tan fácil, ¿no? Porque tampoco nadie nos las enseña. Entonces a ese mercado hay que ir y no esperar a que llegue. Realmente así estamos en esta parte del país. Sí, nos llamó la atención esta semana, la semana pasada entregamos un estudio, y bueno, dentro de lo que estamos haciendo la reflexión de México, en el caso de las empresas de México comparadas con las empresas del mundo, tomando una fotografía 2006-2019. ¿no? En 2006 tú veías las mayores empresas del mundo, estaban Exxon, Microsoft, y estaban puras petroleras, etcétera, ¿no? Y ahorita ves 2019, pues nada más quedan 2 de esa lista de 12, ¿verdad? Entre ellas Microsoft y Exxon hasta abajo, ¿no? Correcto. Pero ves el caso de México y son las mismas, ¿no? Y yo creo que si nos fuéramos a 1980 y son las mismas, ¿no? Y ahorita pues son las mismas, ¿no? Y ojalá cuando tomemos una foto en 10 años, ojalá no sean las mismas, ¿no? Como que ahí se frena la parte de innovación, la parte de nuevos sectores, el sector tecnológico, etcétera, ¿no? Como que sí hay una barrera en el sector bursátil, de alguna manera, sí, cultural, o de alguna manera más profunda, pero que impide que realmente nuevas ideas, sí, y nuevos sectores pues puedan tener un papel preponderante, sí, en México, ¿no? Y nos preguntan, pues, ¿por qué no crecemos, no? Pues porque no es un tema de regulación, no es un tema de no tener, ¿no?, el mercado listo para recibir. Yo creo que también es un tema de incentivos. En muchas partes del mundo se ha incentivado a muchas empresas a colocarse de forma inmediata por grandes incentivos fiscales, precisamente, ¿no? Sí tenemos, ¿no?, los publicados muy recientemente por esta administración. Sin embargo, ese incentivo económico fiscal debe ser lo suficientemente grande o más grande que la barrera cultural que tenemos para tolerar, ¿no?, todos los requerimientos de cumplimiento y transparencia. Ahí hay una oportunidad clara, ¿no? Claro. Ok, bueno, Julio, una de las razones de que las empresas señalan como obstáculo para solicitar el financiamiento, que por cierto de lo que nos presentó Julio no es el primero, uno esperaría que fuera el primero, pero no es el primero, pero es muy importante, que es el alto costo del crédito, ¿no? De la parte de la Asociación Mexicana de Bancos, ¿qué podemos esperar hacia el futuro próximo en el que se prevé nuevamente un escenario de disminución de tasas de interés
¿Tú crees que este ciclo de relajamiento de la política monetaria, bueno, de disminución de tasas de interés, se pueda ver reflejado en los costos de los créditos, o qué tiene que pasar para que esto suceda, ¿no? Porque la queja de todo el mundo, dicen, mira, bueno, dice, oye, está bajando la tasa de interés Banco de México, ¿no? Dice, pues, la mía está subiendo, ¿no? O sea, como que no hay una relación uno a uno. Entonces, ¿qué nos podrías tú comentar al respecto? Muy bien, déjenme defender un poquito el tema de la banca, porque primero, cuando hablamos de bancos, cuando hablamos de tasas, cuando hablamos de requisitos, cuando hablamos de todo lo que representa esto, también tenemos que recordar un poco el pasado no tan inmediato, ¿no?, de las crisis que hemos sufrido en este país, y básicamente voy a recordar en la crisis del 95, en donde la regulación bancaria era una regulación realmente muy pobre, ¿no? Y lo que vivimos en aquel entonces pues fue de alguna manera también producto, independientemente de la situación de la crisis económica nacional y demás, la crisis de los bancos era porque no teníamos precisamente una regulación como la tenemos hoy, como hoy tenemos una banca bien fortalecida, bien capitalizada. Y esto no es de a gratis, ¿no? Esto es una cuestión que poco a poco se ha ido fortaleciendo en el camino del tiempo, y que hoy por hoy estamos en el mejor momento en ese sentido. Yo te diría que efectivamente, cuando las tasas de interés, la tasa de interés de referencia aumenta, pues tiende a aumentar el costo del financiamiento, ¿no?, en todos sus aspectos. Así como vimos en los últimos 4 años un incremento de más de 4 puntos en la tasa de referencia, pues hoy también estamos empezando a ver también disminuciones en la tasa que cobran los bancos, no solamente en la parte del financiamiento a empresas, sino también en la parte del financiamiento al consumo y demás. Entonces, esto, recordemos que las tasas también se ponen por varias condiciones. Uno, desde luego, pues las tasas de referencia y de las oportunidades que hay para accesar al crédito. Segundo, pues el riesgo que implica el recuperar un crédito, ¿no? Entonces, este riesgo va directamente relacionado con la tasa que se cobra. No es lo mismo prestar a un pequeño changarrito que prestarle a una gran empresa, ¿no? Eso es evidente, es obvio, ¿no? Pero sí necesitamos nuevamente varios de los aspectos que ya se han comentado aquí en la mesa, ¿no? El tema de la informalidad, el tema de la seguridad, el tema del Estado de Derecho, ¿no?, el tema de apoyos fiscales, de políticas públicas. Yo creo que esto es una labor conjunta que hoy nosotros la vemos como banqueros, que estamos en la mejor de las situaciones para trabajar en conjunto, gobierno, iniciativa privada y todos los jugadores que estamos participando en esto, para juntos ver qué es lo que podemos hacer para incentivar que el crédito crezca, que las empresas inviertan, que haya una mayor confianza para la inversión en México, y que todo esto es pues precisamente el conjunto de todas las cuestiones que hemos comentado cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, regresando a las OFOMES, estamos hablando aquí también de la parte de
modernización de la parte de tecnología. Y bueno, la pregunta que te queremos hacer es si las recientes innovaciones tecnológicas en el sector financiero que han modernizado los productos y servicios que ofrecen los intermediarios financieros, en particularmente los bancos y el sector bursátil, y al respecto, desde tu sector, ¿tú qué retos le plantean estos avances tecnológicos a tu sector? ¿Qué estrategias están implementando las SOFOMES para incluir los medios electrónicos en su oferta de servicios financieros? ¿Cómo están adaptando estos cambios? Claro, Abel, y mira, y se conecta un poco con el tema de la tasa, ¿no? Que estamos hablando antes. Hablamos de tasas altas, ¿no? Y al informal o al que no tiene acceso tiene tasas altas, pero la realidad es que yo te diría que ese es un concepto no del todo correcto hoy en día. Nosotros en la asociación traemos un estudio de que nacimos las SOFOMES. Las SOFOMES somos una empresa relativamente nueva, llevamos 13 años de existir. Y las tasas de que nacimos hace 13 años, promedio a nivel empresas, al día de hoy han bajado alrededor del 80%, la tasa promedio que la SOFOM le da crédito a las empresas, ¿no? Entonces, la realidad es que sí ha habido una baja. ¿Por qué ha bajado esa tasa? No es por la tasa de referencia, no es porque hemos conseguido fondeos más baratos, la realidad es que ha basado 100% en el tema de competencia y uso de tecnología en el proceso de las SOFOMES, ¿no? Hay un estudio que habla de la tasa de interés real, al menos en el sector financiero no bancario, el 60% de la tasa representa el costo operativo de la documentación, el armarlo, las reservas de cartera vencida, la gestión, la recuperación, el 60% del costo es operativo. 30% simplemente es el costo de fondeo, ¿no? Y la realidad es que el costo de fondeo, bueno, las oportunidades que se han abierto en los últimos años con mercados bursátiles, el crecimiento de la banca de desarrollo de SOFOMES ha ayudado a mejorar el costo de fondeo, pero la realidad es que el principal costo de la tasa es operativo. ¿Cómo están enfrentando las SOFOMES? De hecho, Gabriela mencionó 2 SOFOMES que están catalogados como empresas fintechs, pero son SOFOMES, y eso es lo que están haciendo. Ahorita dentro de la asociación estamos implementando o conceptualizando un nuevo verbo utilizando esta moda de fintech, ¿no? Porque fintech es pues, tecnología financiera, no es solamente las empresas nuevas reguladas que son las ITFs. Fintech son los bancos, fintech somos las SOFOMES, fintechs. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde las SOFOMES? Estamos conceptualizando este concepto de SOFOMES fintech. ¿Qué son SOFOMES? Entidades financieras bajo el marco regulatorio de una SOFOM, pero que su modelo operativo es digital, no 100% digital o parcialmente digital, no como las dos que mencionó Gaby. Actualmente en la asociación el 30% de los socios son SOFOMES fintechs, inclusive ya reconocidas por los radares estos mundiales de Finovista, Finovating, ya aparecen varias SOFOMES ahí, inclusive que están catalogadas como empresas del sector fintech, ¿no? Bajo el marco regulatorio de SOFOM. ¿Cuál es el objetivo en la asociación? Estamos empujando que para el 2020 el 100% de nuestros socios sean SOFOMES fintech, total o parcialmente, porque esa es la realidad con la que estamos logrando ser más competitivos ante el mercado, porque no es lo mismo hace 13 años que llegábamos y nos parábamos con un cliente y el cliente pues no tenía otra opción más que tomar lo que nosotros les diéramos, porque el banco no le daba, porque nadie le daba, y entonces podían aceptar inclusive la tasa que fuera. La realidad es que hoy en día no, como dije hace rato, pues hoy gran parte de nuestros clientes ya están bancarizados, muchos ya tienen tarjeta de crédito, créditos de corto plazo, y empieza también una empresa de nuevas empresas fintech que están ofreciendo el producto fuera del marco regulatorio de SOFOMES. ¿Cómo es la forma en que estamos compitiendo a las SOFOMES? Con usos de tecnología, adopción. Estamos haciendo conexiones con empresas fintech. Tenemos hoy colaboración con muchas empresas fintech, que tenemos varias de las crowdfundings, de las 25 que entraron en el expediente a la comisión, pues al menos te puedo decir que 6 están trabajando actualmente con SOFOMES como sus inversionistas en el lado de inversionistas, en sindicar créditos, colaborando, porque el mercado en México lo que necesitamos es, pues somos cerca de 3,000 intermediarios financieros entre bancos, SOFOMES, SOFIPs, crowdfunding, bla, bla, bla. Lo que necesita México es más colaboración entre los jugadores. Entre más empecemos a jugar juntos, entre más empecemos a participar, te lo comento en posición bancos SOFOMES. La realidad es que el proceso ahora sí que el vals que hemos bailado los bancos y las SOFOMES ha sido doloroso para ambos lados.
y de estar en una posición tal vez de que las SOFOMES y los bancos nos veíamos como competencia y muchas veces era la lucha que los bancos nos abrieran cuentas de banco a las SOFOMES. Eso está cambiando últimamente, al contrario, ahora los bancos y las SOFOMES estamos colaborando, estamos participando, estamos abriendo puentes, estamos creando una nueva modalidad de trabajo porque ya nos dimos cuenta, al menos muchos de los bancos, no te digo que todos, y las SOFOMES es pues que nosotros somos parte esencial del crecimiento del crédito empresarial para los mismos bancos, porque ellos al ser captadores de ahorros pues tienen que ser mucho más conservadores, tienen más temas regulatorios, pueden correr menos riesgos. Entonces nosotros tenemos que jugar esa parte inicial para los mismos bancos y eso va a ayudar a que el ecosistema suba, para que crezca, porque a la colaboración y la tecnología es algo que nos va a dar eso, nos va a ayudar a lograrlo, ¿no? Eso creo que es parte fundamental de lo que está. Muchas gracias, muchas gracias. José Luis, tú platicaste en tu primera intervención una cosa muy interesante, ¿no? Sobre que se necesitaba otra arquitectura de la banca de desarrollo y el sector financiero. Entonces, de ahí va la pregunta, que es muy ad hoc a eso, ¿no? Pues, los que nos acordamos, tenemos canas, que nos acordamos de la crisis del 94 y de algunas otras, todas más viejitas. Pues de hecho, de la de 94, pues el sistema financiero sufrió cambios muy fuertes, muy profundos, tanto del lado de las instituciones financieras, que tuvo una reconfiguración de todas ellas, como del lado de la regulación. Actualmente, y ahí yo creo que no hay ninguna duda, contamos con un sistema financiero robusto, hay un marco regulatorio que está acorde a las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, la penetración del crédito aún es baja en comparación con lo que se observa en otros países que el Banco Mundial nos puso ahí, como Corea del Sur, Singapur, Brasil, Chile, inclusive, ¿no? En tu opinión, pues no sé, que nos gustaría que ahondara sobre esto que comentas de que se necesita otra arquitectura tanto de la banca de desarrollo como el sector financiero. ¿Cuáles son las propuestas que tú haces al respecto y cómo podemos empezar a combatir el hecho de que en México pues, tengamos esta penetración de crédito tan baja? Mira, yo creo que al final de cuentas esto sí va a implicar una redefinición de la política de Estado respecto a qué papel tiene que jugar el sistema financiero en el desarrollo del país. ¿Por qué? Hablabas de la crisis del 95, ¿no? Y dicen que cada crisis es una oportunidad. Este país ha estado lleno de oportunidades en los últimos 40 años, o sea, nos inventamos una cada 5. Y esto, ¿por qué es relevante? Y volviendo con lo que decía Alberto de algunas preguntas, ¿por qué si a todos los que les preguntamos qué se está haciendo y qué se ha hecho, están tomando acciones correctas en el sentido de cómo mejorar su desempeño? ¿Por qué los resultados siguen siendo de bajo impacto? Vamos a plantearlo así. Es decir, ¿por qué si la reforma financiera de hace unos años, el sexenio pasado, planteaba lograr de alguna forma un mejor papel para el sistema financiero, pareciera que la encuesta refleja que no hay demasiados cambios con respecto a la anterior? Muy probablemente porque las acciones no están integradas, es decir, ¿cuál es el paraguas de política pública que le da dirección a esas acciones? Y pongo un ejemplo y me regreso a lo general. Hace 6 meses estaba en China, intenta pagar con efectivo en China, así sea que le compres al carrito una botana, tienes que usar tarjeta de crédito. Es decir, el Estado tomó en serio la formalización de la economía a través de la automatización, la digitalización y la aplicación de la tecnología, pero para todos. Entonces, las políticas de Estado al final del día son las que dan dirección, y ahí me parece que tenemos algo muy importante que realizar. ¿Por qué? Hace rato se planteaba sobre el mercado. ¿Qué dice el mercado? Realmente tu mercado, ¿cuánto te va a dar para corregir? Tienes 57% de la población ocupada en informalidad. ¿Cómo vas a lograr que los pagos en nómina se hagan a través del sistema bancario con esa tasa? 22% del PIB lo genera la informalidad. Ya hablábamos del número de empresas. Traes otra restricción que es el crédito. Se hablaba hace rato, y me parece correctamente, de las restricciones de crédito. Si nosotros vemos la encuesta, o el resultado, mejor dicho, que publicó el INEGI hace 15 días, poquito más, sobre el ahorro del país, del ahorro bruto de la economía, es 22 puntos del PIB en promedio los últimos 26 años. No da para más. Entonces, en ese sentido, pues si todos recordamos ahorros igual a inversión,
y el sistema financiero lo que hace es ser el intermediario entre ese ahorro para que llegue inversión, de dónde va a salir más inversión, de dónde va a modificar su funcionamiento del sistema financiero si no hay más ahorro. Ahí tienes una restricción, entonces traes una restricción de informalidad y traes una restricción de capacidad de financiamiento de la economía. Pero hay otra más grave. Se menciona reiteradamente la parte cultural del usuario o de las empresas. A ver, en los 80s y 90s expulsamos del sistema formal, por esas crisis y esas grandes oportunidades que nos dan, expulsamos a la gente del sistema formal. Hoy están en los tianguis, hoy están buscando eludir o evadir impuestos. ¿Qué estamos haciendo para incluirlos? Es decir, la magnitud de los 80s, la magnitud del 95, la magnitud del 2001, 2003, la del 2009 y en donde estamos ahorita, lo que hace es expulsar a la gente de la formalidad y que busca cómo obtener soluciones fuera de ese marco legal. ¿Qué estamos haciendo para incluirlos? De la misma magnitud. Entonces, al final del día, ahí me parece que solo la política de Estado puede generar esa solución. Y pongo otro ejemplo muy sencillo, la educación. El sistema financiero no tiene la capacidad de educar como se pretendió en la reforma financiera pasada a la población. A ver, para sacar un valor futuro, un valor presente, las matemáticas de primaria y de secundaria son suficientes. O sea, al final del día, lo único que necesitas es darle el concepto a la persona de eso para qué le sirve al momento de contratar un crédito, de cuando tiene una tarjeta, ese interés, qué implicaciones le tiene en el futuro y en dónde está el sistema educativo dándole esos conocimientos a un niño de primaria o de secundaria que a los 15 años va a perfectamente saber calcular eso. Entonces, al final del día me parece que estos esfuerzos que está haciendo el sistema financiero de estabilizar el sistema bancario, de generar mecanismos alternativos para un segmento de micronegocios, de pequeñas empresas y de medianas, que coincido, las tasas van a la baja, pero siguen siendo más altas que para las grandes, es decir, de entrada ya es inequitativo, es decir, la rentabilidad de una pequeña empresa, ¿de qué tamaño tiene que ser para pagar un crédito de tasas a 40 o 50%? O sea, de hecho, las rentabilidades que se ponen en el estudio son 33%, si no mal recuerdo el promedio. O sea, pero si tienes que pagar una tasa de 40, la rentabilidad de una micro tiene que ser muy superior a la de una grande para poder pagar eso y sobrevivir. Las encuestas de INEGI te dicen que una pequeña va a tronar en 40% de probabilidad en 2 años. Entonces, al final del día, para integrar estos esfuerzos que se están haciendo bien y que me parece que la crisis del 2009-2010 reflejó que el sistema financiero mexicano era mucho más sólido que el del resto del mundo, más los esfuerzos que se están haciendo para generar productos más aterrizados a esta realidad mexicana, necesitan una política de Estado de acompañamiento en otras áreas para que a final de cuentas den resultados distintos y con efectos multiplicadores mucho más grandes de lo que hasta ahorita estamos observando. No, muchas gracias, Luis. Y ya para concluir, quisiera una ronda así muy rápida, un minutito, muy breve, de cada uno de ustedes, conclusión de su punto de vista de la encuesta, de lo que se comentó aquí en la mesa, que hagan sus conclusiones. Empezaría por ti, José. Bueno, yo creo que una de las cosas más fundamentales que necesitamos es, yo creo que más información, necesitamos crear información del sector, incluyendo a los intermediarios financieros no bancarios, que hoy hay como un limbo de qué es lo que hacen, cuáles son sus tasas, que genera desinformación, ¿no? Para incluirlo dentro del centro, conectado con el tamaño de cartera, lo que están a nivel montos, respondiendo a alguna de las preguntas que hicieron los compañeros allá, y colaboración, ¿no? Eso yo creo que es lo que necesitamos hacer, colaboración con autoridad, entre distintos intermediarios financieros, colaboración con el sector de pymes. Muchas gracias. Julio, por favor. Gracias. Yo creo que el tema aquí es que todos vayamos a la convocatoria de ver cómo juntos podemos hacer que el país vaya hacia más. No podemos hoy pedirle al gobierno que lo haga todo, como tampoco podemos pedirle a los empresarios o a los banqueros o a las SOFOMES o a todos los participantes en el medio que lo haga. La realidad es muy clara. Hoy, por ejemplo, en este país, más del 90% de las transacciones que se hacen en el día a día son en efectivo, ¿no? ¿Por qué se da esto? Bueno, pues ya hemos dicho muchísimas cosas aquí, pero queda muy claro de que
hay ciertas iniciativas que desde mi punto de vista, como es por ejemplo el CODI, es una muy buena iniciativa precisamente para atacar de frente este tema de la informalidad, este tema del hacer transacciones en efectivo, pues casi en el 100% de las ocasiones, ¿no? O sea, sí tenemos mucho material de trabajo. Creo que hemos avanzado mucho en conjunto con el gobierno y autoridades, y en conjunto, ya lo decía Fernando hace un rato, internamente también entre las diferentes organizaciones y jugadores que habemos en el mercado. Sin embargo, se necesita muchísimo más que eso, porque ahí están los resultados. Los resultados es que nos falta mucho como país para poder estar más o menos en la media tabla, ¿no? Tenemos un gran potencial sin duda en México, pero tenemos que trabajar todos juntos. Y yo creo que aquel cuento de los cangrejos y de todo esto nos dice claramente que lo que nos hace falta es quitar un poco el egoísmo y trabajar juntos por un México mejor. Muchas gracias, Julio. Gaby. Bueno, yo pues destacar otra vez que vale muchísimo la pena conocer muy bien las necesidades de la clientela a la que se está atendiendo. No todas las empresas son iguales, conocerlas bien, conocer bien esos segmentos, esas necesidades, permite que se atiendan mejor las necesidades de estas empresas de financiamiento, de crecimiento y de otros servicios financieros. Ahí creo que las SOFOMES están muy bien posicionadas para tratar de atacar este tema, de conocer mejor estas necesidades del mercado, dónde están los puntos de dolor hoy en día en el atender a este tipo de empresas, y muchas empresas fintech, incluyendo muchas de estas SOFOMES, están muy bien diseñadas precisamente para tratar de detectar estos problemas y tratar de atenderlos. Entonces yo creo que seguir conociendo estas necesidades no solamente le va a servir al sector financiero, a los bancos, a las SOFOMES, a las cooperativas, etcétera, sino también a la política pública para diseñar iniciativas que puedan apoyar esos esfuerzos de la banca, de las SOFOMES, de las SOFIPOS, de las cooperativas, a poder atender a estos segmentos en la medida de sus necesidades, o sea, los excluidos sobre todo, las grandes ya lo tienen más resuelto, pero todos los que no lo tienen resuelto aún, vale mucho la pena seguir conociendo estas necesidades. Sin duda, ahora con esta ventaja de tener la radiografía presentada por la ENAFIN, coincido con todos ustedes, urge atender a ese segmento de empresas que son la mayoría, ¿no? en México, no hay duda, es lo que refleja la encuesta. Pero para eso pues sí hay que hacerlo al revés, diseñar mejores productos que atiendan las necesidades reales de esas empresas pequeñas y medianas. Sin duda pues hay que seguirle con la promoción del mercado de valores, que ahí está, a la espera de que tengamos más empresas listadas. Y un tema que hablamos poco, pero es el tema de la banca de desarrollo, que lo considero fundamental, ahora sí, pues para empresas medianas, para empresas grandes, porque la combinación entre banca de desarrollo y la banca comercial, así como con multilaterales, ha sido, digamos, es un modelo que deberíamos seguir para las empresas grandes, ¿no? Entonces, ahí está latente, la banca de desarrollo debe jugar un rol fundamental para el desarrollo económico de México. Bueno, yo creo que al final del día la historia y este mundo en la parte contemporánea nos estamos mostrando el valor del financiamiento para generar crecimiento. Nosotros no podríamos entender el éxito de China, de Corea, sin sus bancas, por ejemplo, para desarrollo de infraestructura. Hoy China se atreve a ir a África, se atreve a ir a América Latina a financiar lo que quieran. A México no vienen porque no hay proyectos de más de $5,000 millones que financiar, ¿no? Entonces, al final del día no hay un país exitoso que no tenga detrás un sistema financiero robusto. ¿Contra qué estamos enfrentándonos? Pues, ahorita ustedes van a Francia y el presidente Macron creó un fondo de más de 10,000 millones de euros a tasa cero para financiar lo que es la cuarta revolución industrial de ese país, a tasa cero. Ese es el grado de atrevimiento, no de los asiáticos, de los europeos. Sin embargo, a mí me parece que aquí el sistema financiero mexicano y seguramente la Comisión, NAFIN, Bancomex van a enfrentar un problema adicional, y que Fansilver lo mencionaba hace casi 50 años. Tenemos las empresas, y eso es algo que refleja la encuesta,
que requerimos para entrar a esta dinámica. Es decir, un amigo contemporáneo tiene un problema en que dice: yo tengo aquí el recurso para financiar, pero no se acercan las empresas. ¿Cómo vamos a financiar empresas en la electrónica si México desmanteló sus empresas de electrónica? ¿Cómo vamos a financiar empresas en robótica y cuáles hay en robótica? ¿Cuáles hay en inteligencia artificial? Es decir, hablamos de altas tecnologías, pero México desmanteló o dejó que se desmantelaran su infraestructura de empresas que son ahorita las pertinentes para el financiamiento que está recibiéndose a lo largo y ancho de todo el mundo. Es decir, si no tenemos un programa de Estado que fortalezca el músculo financiero, pero que al mismo tiempo genere la otra parte de a quién vamos a financiar, me parece que al final del día va a llegar un momento en donde podemos tener la regulación, podemos tener los recursos, y a quiénes vamos a financiar. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho la atención a los panelistas, a José Luis, Nelly, Gabriela, Julio y José Fernando, su brillante participación. Nos dieron un panorama pues muy completo, complementario a la encuesta. La encuesta son números, ahora sí que es el marcador, pero ahora sí que estuvo comentado aquí el partido de los resultados del marcador. Nos indica que hay muchos retos en la parte del sector financiero, en la parte del crecimiento del crédito, y bueno, pues nos dejan mucha tarea, reguladores, a los bancos, a todos los participantes, y bueno, muchas gracias por su atención y gracias. Por favor. Si gustan permanecer sentados unos momentos más. Muchas gracias, doctor Ibert, muchas gracias a todos los panelistas. Interesante discusión sobre los retos hacia el futuro y las propuestas que se pueden ir explorando en el corto plazo para mejorar el acceso al financiamiento de las empresas. Para concluir este evento, en el que se han presentado diversos puntos de vista, todos muy valiosos, con el afán de aportar ideas y construir un México mejor para todos, recibamos, por favor, al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Adalberto Palma Gómez, quien nos brindará su mensaje para cerrar y dar por concluido el tema. No sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que ya se dijo todo. Entonces, el reto de decir algo que sea de valor y de aceptando el reto, me permitirá hacer algunas palabras en el contexto de la presentación de hoy, ¿no? Primero que nada, quiero agradecer a los panelistas por la gran contribución que hicieron y los cuestionamientos que pusieron sobre la mesa. Agradezco también a Sara Sandín su representación aquí de la Secretaría de Hacienda y los comentarios que hizo respecto a la encuesta. A Pablo Saavedra, que puso en el contexto internacional donde nos encontramos. Y sin duda a nuestro socio, porque eso es lo que es, Julio Santaella con el INAGI, que hizo posible esta herramienta que ustedes han escuchado ahora, ¿no? Yo creo que hacer leña del árbol caído y con pesimismo tirarse al abismo, pues no es un buen principio. Lo que hemos escuchado aquí es que hay una gran oportunidad y por lo tanto creo que tenemos el reto de enfrentarla por lo que ello significa. Voy a hacer nada más algunos comentarios de algunas de las estadísticas que se presentaron aquí en la encuesta, ¿no?, para reforzar dos puntos que para nosotros en la comisión resultan importantes. Uno de ellos tiene que ver con la participación de las mujeres en las empresas que mencionó Sara. Para nosotros es importantísimo el incorporar a las mujeres, no solamente en la inclusión, sino también en la dirección y en la promoción de las empresas. Por ello, y Nelly nos ha acompañado en esto, ¿no?, nos hemos reunido con varios legisladores y estamos sugiriendo, ¿no?, eso se hace con los legisladores, a ellos no se les presiona, se les sugiere, ¿no?, que incorporen los principios de gobierno corporativo de una manera más moderna, reconociendo el gran valor que tal concepto tiene y la gran contribución que las mujeres pueden aportar en ese sentido. En una reunión con varias legisladoras aquí en la oficina, hablábamos del tema de gobierno corporativo y las mujeres, y yo me atreví a hacer una observación o un comentario. Y mi comentario fue que yo sentía que estábamos partiendo de la premisa equivocada, porque las mujeres estaban pretendiendo que eran igual que los hombres. Se imaginarán, la mirada fue parecida a las que hicieron las mujeres ahora, ¿no? Le dije, yo creo que es un error porque ustedes son mucho mejores que los hombres, y sí lo creo.
Sí creo que las mujeres aportan un gran valor a las empresas y un valor que los hombres nos cuesta mucho trabajo contribuir, ¿no? Por lo tanto, creo que es condición sine qua non buscar cómo nos aseguramos que el sentido no el feminismo, sino lo femenino, ¿sí?, se reconozca en las empresas por lo que ellos representan. Al final de cuentas aceptaron, ¿no?, que no había sido tan malo mi comentario, ¿no?, y sin duda estoy convencido, como estoy convencido en mi casa, ¿no?, que las mujeres son mucho mejores que los hombres, ¿no? Por cierto, no tengo hijas, tengo 2 hombres, pero tengo una supernieta, ¿no? Otra de las cosas que se mencionan aquí, ¿sí?, es la falta de acceso al crédito y la falta de acercamiento de las empresas al crédito. Ya se mencionó de manera exhaustiva aquí cuáles podrían ser las razones para que ello suceda. Yo creo que nosotros en la comisión, ¿sí?, pues estamos buscando como prioridad actuar sobre los elementos que limitan el acceso a los servicios financieros y así como buscar promover el financiamiento de los diferentes sectores de la economía, y con esa perspectiva estamos trabajando en varios niveles en colaboración con todos los gremios del sector. 3 de ellos aquí representados, porque también hasta aquí con nosotros la AMIF en este momento, ¿no? Por cierto, también por ahí anda Isabel Cruz, con quien también tenemos que acercarnos y platicar con ella, ¿no? En términos de la inclusión financiera, si bien la encuesta no nos dice mucho sobre la tendencia o la velocidad del avance, porque constituye solamente la foto de un momento, ¿no?, sí nos muestra con claridad el tamaño del reto y consecuentemente la oportunidad que tenemos a la vista, cuando nos indica que buena parte de la población desconoce los diferentes vehículos existentes en el sistema financiero, los programas de la banca de desarrollo, las posibilidades de financiamiento en el mercado de valores y más aún los medios electrónicos que hoy están a su alcance para realizar operaciones. En educación financiera creo que también es claro que hay oportunidad. Hace unos meses, en la entrega de un premio de educación financiera, me atreví a decir que a mí me parecía que tendríamos que cambiar del tema de la alfabetización financiera, que creo que más o menos está superado, ¿no?, ustedes me dirán si sí o si no, ¿no?, a la educación financiera donde nos encontramos, pero para mí lo más importante era la capacitación financiera. Hace un momento alguien hablaba aquí del valor presente. Yo la pregunta que me hago es si realmente los programas de educación financiera han generado mejores clientes para las instituciones financieras y empresarios que entiendan lo que es el valor. Hace un momento mencionabas, ¿no?, el hecho de que tenemos que un empresario que decide que es más caro el capital que el préstamo, más barato el capital que el préstamo, pues ahí hay un factor importante que hay que tomar en cuenta, y yo no estoy muy seguro de que eso haya sucedido. Me da la impresión de que la educación financiera se ha enfocado más a la venta de productos, más que a la capacitación de clientes para poder demandar mejores productos y ser mejores clientes al final del día, ¿no? Los hallazgos de la encuesta nos muestran datos que son guía relevante para considerar y plantean una gran oportunidad. Esta encuesta es una herramienta y espero que así se utilice. Este evento lo construimos conjuntamente con el INEGI con el convencimiento de que la información nos permite tomar mejores decisiones, en particular a quienes somos responsables de las políticas públicas. Creo que es muy importante entender lo que está pasando. Hace un momento, alguien mencionaba aquí, José Luis creo, ¿no?, acerca de la pregunta que yo hacía ahí, si nos estamos haciendo realmente las preguntas adecuadas. Yo me temo que pareciera ser que la historia nos ha hecho responder preguntas que no eran las correctas, puesto que estamos donde estamos haciendo lo que estamos haciendo, y creo que lo que es claro en este foro es que no estamos satisfechos, y sobre todo allá afuera hay una gran necesidad y una gran insatisfacción por lo que no se ha hecho bien. Entonces uno tendría que empezar por las preguntas. Hay quien dice que este país está sobrediagnosticado. Pues tal vez sí, pero tal vez siendo las preguntas equivocadas, los médicos equivocados con la visión no adecuada. Eso es para mí un reto que creo que tenemos en la mesa y que herramientas como esta encuesta nos deben de permitir abordarlo de una manera distinta, que creo que es algo que se nos demanda, ¿no? Por ello, ¿sí?, tengo que hacer una observación también que tiene que ver con la arquitectura que alguien mencionaba aquí, ¿no? La arquitectura que tiene el sistema financiero actualmente en México responde a esos periodos que mencionó José Luis, en donde nos enfrentamos a unas crisis subsecuentes, ¿no?, una tras otra, ¿no?, y el que se quema con leche, pues hasta el joco que le sopla.
Y entonces tenemos la arquitectura que tenemos porque era indispensable tener un sistema financiero sólido, creíble, lo mencionó hace un momento Julio, ¿no? No hay duda de que tal cosa existe, hay solidez y hay solvencia en el sistema. Desde el punto de vista de la supervisión nos encontramos tranquilos en función de eso. No queremos que haya alguna sorpresa, pero ahí estamos, ¿no? Sin embargo, creo que ahora las condiciones que surgen de esta encuesta nos demuestran que el crecimiento y el desarrollo, y sobre todo el bienestar y la inclusión, deberían de estar enfrente. Entonces nos hemos dado a la tarea en la comisión de analizar la arquitectura del sistema financiero con la visión del crecimiento y el desarrollo como objetivo, no la solidez ni la solvencia. Esos sin duda ya están dados y son su condición sine qua non. Pero si nos hacemos preguntas con respecto a si estamos como deberíamos de estar en función de la arquitectura, las respuestas están siendo que ahí está la encuesta, no. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en conjunto con los gremios. Hemos invitado a todos los gremios a que nos acompañen y nos hemos pedido cosas muy sencillas. Díganos qué deberíamos de estar haciendo distinto para que ustedes hagan lo que tendrían que estar haciendo, que es tener más y mejores clientes, que la inclusión sea evidente, que tengamos empresas sanas y por lo tanto empleo y bienestar, que es al final de cuentas la razón de ser del sistema financiero en su conjunto, ¿no? Esto no quiere decir que no deban de ganar dinero, ¿sí? Cosa que respetamos y que entendemos perfectamente, pero creo que el sentido social no se puede soslayar de ninguna manera. Ya ha habido una gran respuesta de todos los intermediarios, tanto de la MIF, la ASOFOM, etcétera, la Asociación de Bancos de México, Unifimex, AMSOFIPO, etcétera, con CAMEX también, ¿sí? Que se han acercado a nosotros y estamos trabajando con ellos. Finalmente, algo respecto a nosotros. Debo de reiterar que en la comisión continuamos priorizando la memoria institucional y el reconocimiento del talento humano que está incorporado a la comisión, así como el servicio profesional de todas y todos quienes colaboran aquí con profesionalismo, convicción y compromiso, para que los objetivos de desarrollo económico de esta administración se materialicen. Nuestra institución tiene muy claro su objetivo, la estabilidad y la contribución del sistema financiero, y asume su responsabilidad de supervisión y regulador para asegurar que se cumpla. Es nuestro compromiso y la prioridad del Gobierno federal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a todos.